Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Aquí iniciamos. Dos policías fueron asesinados por sicarios en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. Las autoridades investigan si este ataque fue retaliación por la captura de 4 sujetos que intentaron cometer un asalto dentro de una entidad bancaria en esa localidad. El ataque que acabó con la vida de los sargentos Iván Mauricio Alcíbar Corro y Henry Vladimir Tualombo Pilatuña quedó registrado en video. Ellos estaban a cargo del servicio de tránsito y patrullaban la vía Durán-Tambo cuando fueron sorprendidos por sus verdugos a bordo de un auto. Ambos uniformados quedaron mal heridos y aunque fueron auxiliados por sus compañeros, lamentablemente fallecieron. El ECO 911 hace un llamado indicando que existe un accidente de tránsito vía El Triunfo. Personal del servicio de tránsito acude al lugar, verifica dicho accidente de tránsito, consulta a los moradores del sector y son recibidos con disparos de arma de fuego. El ataque de los 2 servidores policiales ocurrió tiempo después que otro grupo de agentes frustró el asalto dentro de una entidad financiera en el centro de La Troncal. De este enfrentamiento a balas, un presunto antisocial murió y otros 4 fueron detenidos. Sí, efectivamente, el robo fue frustrado, existen 4 aprehendidos, un vehículo, una motocicleta y un arma de fuego. En el cruce de balas que existe en el primer evento, efectivamente existe un delincuente que estaba herido, acude al hospital y fallece en el lugar. El ministro del Interior, Juan Zapata, en sus cuentas oficiales, más allá de rechazar el ataque a los uniformados, dejó claro que harán todo lo posible para capturar a los responsables y ponerlos ante la justicia. Mientras tanto, la Policía Nacional se mantiene firme en la lucha contra la delincuencia, y hechos como estos, según el comandante de la Zona 6, no los doblegarán, informó Miguel Laje. Estos casos preocupan a los ciudadanos y sobre todo a quienes pertenecen a la Policía Nacional. Nuestro compañero Charlie Pisa está en estudio y nos tiene más detalles de lo arriesgado del trabajo que ellos realizan. Adelante, Charlie, buenas noches. Buenas noches, Anali, televidentes. Así es, la lucha contra las bandas narcoterroristas también está cobrando la vida de más uniformados a la Policía Nacional. En lo que va del año, la institución registra 19 bajas en sus filas y el año anterior la cifra casi llega a 80. Veamos. Lo ocurrido ese martes 12 de mayo, a más de las 2 pérdidas humanas en las filas policiales, fortalece más a los gendarmes en la lucha contra sujetos armados que roban, extorsionan y asesinan a ciudadanos en casi todas las provincias. Unos se han enfrentado a tiros con los antisociales, otros han sido atacados mientras patrullaban o estaban en días de descanso. Escuché que era como unas descargas, sí, pero terribles, siquiera unos 40 disparos. Así tenemos que en los últimos 4 años, más de 100 policías han muerto en servicio. En hechos violentos que se han presentado en Manabí, Guayas, Esmeraldas, Santa Elena y entre otras provincias. Según la cifra del Ministerio del Interior, en el año 2020 fallecieron 5, en el 2021 13, en el 2022 75 y en lo que va del 2023 19. No es fácil ser policía, más aún en esta época de violencia. Valoramos y aplaudimos su compromiso para servir y proteger a la ciudadanía. Así el gobierno nacional reconoce lo difícil y complicado que es pertenecer a la institución del orden en estos tiempos, por lo que en los próximos días llegará un fuerte contingente de municiones y armamento, además de chalecos y otros equipos, para que ellos se enfrenten a varias organizaciones que tienen en zozobra a los ecuatorianos, pero que desde el lado policial también responderán con armas letales cuando sus vidas estén en peligro, informó Charlie Pisa. La Policía Nacional está nuevamente de luto. Que lo sucedido hoy en La Troncal no apague el coraje y las fuerzas de quienes visten el uniforme de esta noble institución, a la que desde este informativo les enviamos nuestras más sentidas condolencias. Adelante, Ángel.
Condolencias que por supuesto también hacemos llegar a sus familiares. Muchísimas gracias, mi querido Charlie. Y a propósito de este lamentable suceso, nos enlazamos con nuestra compañera Maite Morán, quien nos tiene más información al respecto. Maite, adelante, buenas noches. Buenas noches, Analí, amigos televidentes. La Policía Nacional despide con honores al sargento primero Iván Alcíbar, quien falleció en La Troncal, provincia del Cañar, mientras cumplía con su juramento de servir y proteger. El cuerpo sin vida ha sido traído aquí al cuartel Modelo, donde se le rindió honores que no pudimos grabar debido a que la familia nos solicitó que esas imágenes no sean publicadas. Sin embargo, nosotros estuvimos aquí mientras el féretro hacía su ingreso hasta la capilla ardiente, donde permanecerá, y las autoridades de la Policía Nacional y también la familia le rinden honores. Se va a realizar una misa de cuerpo presente y pudimos conversar con el comandante de la zona 8 al respecto. ¿Habría sido por represalia? Sí, es una hipótesis. Sí. Sin embargo, los compañeros no actuaron en el primer evento, ¿verdad? Sí, no, los compañeros de tránsito en el primer evento no actuaron. Eso es la consecuencia del primer evento que sucedió en el interior del banco y posterior seguimiento de los policías. ¿Qué nos puede indicar sobre el policía que ha sido traído ya y se le está dando honores aquí en la capilla ardiente? Sí, nuestro compañero ha llegado acá al cuartel Modelo, en donde nosotros hacemos la capilla ardiente. Hemos conversado con los familiares, un comprensible inmenso dolor tanto para los familiares como para nuestra institución que lamentablemente pierde dos compañeros que servían a su país, que servían a su patria, y al momento conocemos que la familia está viendo la posibilidad de hacer el entierro aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Era oriundo de Guayaquil? El señor era oriundo de La Maná, era un sargento primero, era casado, tenía 2 hijos, tenía 43 años. Era oriundo de la Maná y lo van a enterrar aquí en la ciudad de Guayaquil. Es un momento muy doloroso para la familia, el perder a un padre. Su familia pierde un padre, pierde un hermano, pierde un hijo. Asimismo, el comandante de la zona 8, William Villarroel, nos ha confirmado que esto está en un proceso investigativo. Las unidades de prevención de inteligencia y de investigación se encuentran atrás de los causantes de este ataque a los policías, ambos abatidos en La Troncal, provincia del Cañar, la tarde de este martes. Más información les daremos en nuestras próximas emisiones. Analí, tú hasta mientras continúas con más noticias. Claro que sí, Maite, muchísimas gracias. Y cuando son las 22:09, nos enlazamos ya con Julio César Saona, quien nos tiene el reporte de un hecho criminal en el noroeste de Guayaquil. Julio César, adelante con tu reporte. Buenas noches. Analí, amigos televidentes, muy buenas noches, un gusto poder acompañarlos. Así es, son exactamente las 22:09 y reportarles quiero que un nuevo hecho de sangre se suscitó en el sector de Colinas de la Florida, esto en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Una persona recibió 8 impactos de bala. Luego de que estaba realizando actividades personales por la zona, pues desconocidos llegaron y le propinaron los disparos. Tenemos un reporte respecto a este caso. Adelante. Fueron 8 impactos de bala que la víctima recibió durante horas del mediodía de este martes en la zona conocida como Colinas de la Florida en el noroeste de Guayaquil. Según explicaba la autoridad de seguridad, el sujeto se encontraba por el sector llevando a cabo actividades personales. Minutos después fue sorprendido por desconocidos. En ese instante se dio el sicariato. Se ubicó que la persona ya se encontraba fallecida, sin signos vitales. Se hizo el levantamiento de este cuerpo por parte del personal de medicina legal, los cuales encontraron asimismo como indicios 8 vainas de arma de fuego calibre 9 milímetros. Se verificó que esta persona era mayor de edad. Se hizo la indagación correspondiente y se logró conocer que la víctima tenía antecedentes. Tenía 3 antecedentes en el 2016 por portes de armas no autorizadas, en el 2018 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y en el 2021 por robo.
Además, moradores del sector indicaron que esta persona recién había salido del centro penitenciario. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue en medio del silencio y el temor de los habitantes del sitio. Fuera de cámaras aseguraban algunos que la zona es de muchísimo cuidado. Personas en una motocicleta habían procedido a disparar contra la unidad de esta persona. Asimismo, se pudo verificar por medio de las cámaras que se encuentran en el sector. Toda esta información está manejando el personal del eje investigativo. Informó Julio César Saona. Bien, recalcando también que la policía está llevando a cabo distintos operativos, no solamente en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, también en el suroeste, norte-sur y además en otros puntos que han calificado precisamente como violentos. Por ello lo que buscan es aplicar más operativos. La gobernación del Guayas también está impulsando este tipo de acciones para evitar que la delincuencia gane terreno. Sin embargo, siguen incrementándose las muertes violentas en la zona 8. Bien, este es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche, siendo exactamente las 22:12. Analí, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Por supuesto, Julio César, muchísimas gracias. Y bien, ahora revisemos un adelanto de lo que tendremos más adelante, pues abandonan un explosivo en la puerta de una iglesia evangélica en Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. Los detalles en breve. Y vamos con una noticia positiva. 3,5 millones de niños entre 1 y 12 años serán vacunados hasta julio contra la poliomielitis, rubeola y sarampión a nivel nacional. Este martes se inauguró esta ambiciosa campaña en Guayaquil con la presencia del primer mandatario Guillermo Lasso, entre otras autoridades. En la unidad educativa Ileana Espinel, ubicada en el norte de Guayaquil, arrancó la campaña de vacunación contra la poliomielitis, rubeola y sarampión a escala nacional. Ahí estuvo presente el presidente de la República, Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, el ministro de Salud, entre otras autoridades. 3,5 millones de niños entre 1 a 12 años recibirán una dosis adicional contra estas enfermedades, según el plan del Ministerio de Salud, hasta el 9 de julio. Es su derecho a ser atendidos por el Estado y es nuestra obligación como gobierno hacerlo. La poliomielitis hace 30 años que no tenemos casos, pero circula en 2 países del mundo, en Pakistán y Afganistán, y debido a la globalización pueden siempre haber el riesgo. Las brigadas visitarán 15.900 unidades educativas y más de 6.000 centros de cuidado y desarrollo infantil públicos y privados. En la zona 8, por ejemplo, se vacunarán a 600.000 menores, incluidos los que ya recibieron sus dosis. 2021 que tuvimos la pandemia y las personas estuvimos en cuarentena, se produjo una disminución de hasta el 30% de niños no vacunados. Alrededor de 60,000 niños en promedio no se vacunaron en cada cohorte. Por eso es que vamos ahora a vacunar a todos los niños, no solamente a los que no se vacunaron. Una vez que se termine el programa en instituciones educativas y centros de cuidado, las brigadas irán casa por casa para asegurarse de cubrir más del 75% de niños inmunizados. Claro, es mucho mejor así, porque por las diferentes actividades, más bien en el mismo colegio, es más fácil hacerlo. O sea, me parece muy bueno para los niños, para la salud de ellos, y a veces por el tema que ya entraron a clase se nos complica un poco ir al centro de salud. Informó Adriana Peralta. En otro tema, Andrea Poveda, exsecretaria de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, rindió su versión en la Fiscalía, donde se investiga un presunto tráfico de influencias en la elaboración del informe que precisamente se utilizó para el proceso de juicio político del presidente Guillermo Lasso. Alrededor de 3 horas permaneció en el interior de la Fiscalía General del Estado en Quito. Andrea Poveda, exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Ella rindió su versión libre y voluntaria, como parte de la investigación previa por presunto tráfico de influencias. Poveda prefirió no profundizar en el tema. ¿Qué es lo que usted puede ayudar sobre el informe? Se dice que ese informe no fue elaborado precisamente en la comisión. Claro que ya está investigando Fiscalía. Fiscalía está investigando, yo ya he dado mi declaración, lo he manifestado también en la Comisión de Fiscalización en abril. Así que ya tienen los insumos de lo que a mí me consta como secretaria y de lo que yo daba fe en la Comisión de Régimen Económico. Yo creo que todo lo que tenía que decir la exsecretaria ya lo dijo en Fiscalía.
Eso va a ser los insumos necesarios para que la autoridad pública continúe con las investigaciones. Fue Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien presentó la denuncia contra Mireya Pazmiño y 4 personas más. Que la legisladora Mireya Pazmiño hizo aprobar un informe que fue elaborado por personas vinculadas a Amazonas Tankers. La propia versión que el día de hoy ha rendido incluso la abogada Andrea Poveda Camacho, ella señaló con lujo de detalles que el informe no fue elaborado por los asesores de la comisión y esto es un delito. Villavicencio hace referencia a contratos entre la flota petrolera ecuatoriana Flopev y Amazonas Tanker. Informe de la Comisión de Régimen Económico, presidida precisamente por Pazmiño, que se utilizó como sustento para el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Queda en evidencia entonces que la legisladora Pazmiño actuó para beneficiar a Amazonas Tankers, generando un informe en el que se señala que no hay ningún perjuicio al Estado ecuatoriano. Es decir, la mejor prueba de descargo del presidente Lasso es la legisladora Mireya Pazmiño. Hoy Pazmiño pasó de ser acusadora a acusada. Está previsto que rinda su versión este miércoles, informó Héctor Romero. De regreso a noticias de Crónica Roja, una pareja murió y una tercera persona resultó herida durante un ataque de sicarios en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Los crímenes fueron perpetrados en las afueras de una librería en los alrededores del mercado central de esa localidad. Eran las 4 de la tarde de este martes cuando se escucharon las detonaciones de armas de fuego que provenían de los exteriores de esta librería. Aquí, en la calle 12 de febrero, entre García Moreno y 24 de mayo, se cometió un doble asesinato. Una tercera persona resultó herida como víctima colateral del atentado que, según el reporte policial, estuvo dirigido para Brian Estefano Barzola Medina y su esposa Evelyn Icaza Carcelén. El joven de 20 años murió en el sitio y la mujer de 35 en una casa asistencial. El herido de 26 años logró ser estabilizado. La familia de las víctimas mortales llegó y tras confirmar lo sucedido, protagonizaron escenas de dolor. Las autoridades policiales investigan las motivaciones de estas dos muertes violentas. En Milagro informó Miguel Laje. Bajo la modalidad de sicariato fue asesinado un hombre en Azogues, provincia del Cañar. La víctima ya había sido amenazada de muerte hace un año. El móvil del crimen sería la disputa de territorio para la venta de droga. Un nuevo hecho de sangre modalidad sicariato se registró en la capital cañari. La víctima, identificada como Israel Quispe, recibió varios impactos de bala. Es un sicariato, es un asesinato. Le dieron 4 tiros en su humanidad. Según información proporcionada por Fiscalía, el fallecido ya sufrió un atentado contra su vida hace un año, logrando sobrevivir. Por ello, ingresó al programa de protección a víctimas y testigos. Hablamos de un intento de asesinato. El sujeto fue amenazado, intimidado. Esta vez, los antisociales lograron su objetivo. El hombre quedó tendido en la calzada del sector 3 de esquinas de Azogues. Los sujetos quienes atentaron contra la vida huyeron inmediatamente al sector. El móvil del crimen sería una disputa de territorio para la venta de sustancias sujetas a fiscalización, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Abandona un explosivo en la puerta de una iglesia evangélica en Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. Habitantes de ese barrio temen que haya una detonación en los próximos días. La Policía Nacional controló la emergencia. Amaneció los habitantes del bloque 1B de Bastión Popular cerca del mercado municipal. Vieron algo extraño en la puerta de la iglesia evangélica del sector, pero la preocupación se generó cuando confirmaron que se trataba de un taco de dinamita y pidieron ayuda inmediata a la Policía Nacional. Mi mamá le dijo, mira, pero yo pensaba que era una bolita de algo. Juguete. Ajá, yo pensaba que era eso. Y yo le digo a mi mamá, mami, mire, mi mami, ese es un taco de dinamita que han dejado ahí. Muchos salieron de sus casas por temor. Otros grabaron con sus teléfonos celulares el procedimiento de los uniformados de la unidad antiexplosivos, que no realizó una detonación controlada. Los mismos chicos que pasaron en moto la prendieron y ella se apagó solita. Ya es cosa de Dios, que Dios no permitió eso porque se apagó la bomba. Aún se desconoce para quién o quiénes fue dirigida esta amenaza. En el sitio no encontraron panfletos,
pero la institución del orden realiza varias investigaciones en torno a este caso. Hay muchas personas que acuden a la iglesia. No podríamos en este momento identificar hacia quién iba dirigido esta amenaza. Esto está sujeto a investigaciones. No se puede hacer una detonación controlada en virtud de las características del explosivo. Se tomó la decisión de llevarse hasta el Grupo de Intervención y Rescate. En menos de una semana, 2 iglesias han sido visitadas por antisociales. El otro caso se presentó en la avenida Casuarina la semana anterior, donde sujetos que portaban fusiles robaron a los hermanos que estaban en un culto. Y también se les llevaron 3 carros. Solo uno fue recuperado. En este último hecho registrado la mañana de ese martes en Bastión Popular, aún se desconoce si han existido o no amenazas. Informó Charlie Pisa. Hace 23 años, la crisis financiera derivó en una estampida migratoria de casi 1 millón de ecuatorianos a Estados Unidos y Europa. Hoy, la inseguridad, falta de oportunidades y garantías empujan una segunda ola. Según la ONG 1-800 Migrante, en apenas 4 meses, más de 58.000 ciudadanos han sido detenidos, expulsados y deportados de territorio estadounidense. Veamos. Los aeropuertos de Guayaquil y Quito están repletos de viajeros y de familiares. Lo que era un mal sueño del pasado. Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor tan grande que se va. A 2 décadas vuelve a hacer fila por la misma apuesta o supervivencia. Si la pandemia sacudió el avispero de la migración, hoy sobran los motivos. Es un país muy inseguro, no se puede vivir aquí tranquilo al menos. Uno estudia, pero no hay trabajo en lo que uno estudia. Los pequeños negocios están en manos de los vacunadores, la delincuencia está que campea. La emisión de pasaportes aumentó de manera exponencial. De enero a abril de 2021, 124.213. Y en el mismo periodo de este año, 277.757. Para mí es Tecocan. Así no hay garantía, mucha delincuencia y todo. Y por eso vamos a buscar mejores vidas por otro lado. Según la ONG 1-800 Migrante, en el año de la pandemia, 12.000 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados o deportados. En 2021 la cifra se disparó a 97.000. En el 22 bajó a 24.000. Y en lo que va del 23, esa cifra ya se duplicó. El número de deportados hacia el Ecuador varía entre un 20%. Los migrantes que conocen que es un viaje peligroso y que cuesta dinero, ellos son los ecuatorianos que pagan 15, 20, 25 mil dólares. Y luego está el otro grupo, en donde se lanzan por la selva del Darién y pensaron que con $500 van a llegar a Estados Unidos. Empezando de que apenas salían del Ecuador, ya los policías les empezaron a pedir plata para no detenerlos. Las remesas pasaron de 2.377 millones de dólares en 2015 a 4.743 millones a abril del presente año. Ese incremento en remesas es específicamente la consecuencia de la pandemia, ¿sí? Que o bien muchos migraron allá por esa razón, o en su defecto, los familiares residentes en los Estados Unidos, sí, trasladaron mucha liquidez que ya hubo. El impacto de la inseguridad probablemente lo vayamos a observar en el transcurso de este año. Una legión de compatriotas que inyectan miles de millones de dólares a la economía del país. Esta vez, el éxodo estalla por una ola criminal desafiante y a veces incontenible. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Es momento de un corte comercial, pero al regresar les contaremos que con reclamos, molestias y varios contratiempos inició la prestación del servicio de Metro de Quito. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos con lo anunciado.
Con reclamos, molestias y varios contratiempos, inició la prestación del servicio del Metro de Quito con el pago de pasaje en su primer día. Largas filas de personas que esperaron hasta por 30 minutos se abarrotaron en los ingresos para poder viajar en este nuevo sistema de transporte. Es el momento exacto en el cual una marea de personas que esperaban en largas filas poder pagar su pasaje al metro en la estación de Quitumbe, al sur de la ciudad, se abalanza hacia los validadores de los códigos QR para poder ingresar a como de lugar. Fueron entre 20 y 30 minutos que los ciudadanos esperaron poder acceder al metro, lo que generó malestar y reclamos. Algo absurdo que teniendo un medio de transporte tan rápido se lo pierde el tiempo aquí haciendo fila. Creo que todos estos errores ya debieron subsanarse. Y 15 minutos solamente en la cual esperando. Y mucho tiempo está. Deberían poner más gente para poder cobrarnos. Situación que obligó a las autoridades a dar pase libre de cobro por algunos minutos para evitar incidentes por la aglomeración. Según Roberto Custode, gerente de operaciones de la empresa Metro, el número de usuarios, particularmente en esta estación, superó lo proyectado de acuerdo a lo que venían registrando en la fase de inducción con viajes gratuitos. Por ello, únicamente se habilitaron 2 ventanillas de cobro. Tuvimos el triple de afluencia de lo que tuvimos los días pico de la semana anterior y esto rebasó las previsiones que se tenían en esta estación. El día de hoy tuvimos más de 1.800, 1.700 personas. A esto se sumó la demora en la impresión de los códigos QR y la caída del sistema que emite los pases. Se cayó por unos minutos. Y ahorita está activo, están usted viendo, ahorita estamos ya bastante más organizados. Para finalizar, otra de las dificultades fue la demora en la lectura de estos códigos QR en los validadores que permiten el ingreso a los usuarios. Toma un tiempo la lectura del mismo, por eso hay una gran cantidad de validadores en paralelo. Pero claro, en muchos de los casos este tiempo estaba generando también colas frente al validador. Finalmente, las autoridades garantizaron que se tomaron los correctivos para evitar más incidentes. En Quito informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. 41% de anfibios están en peligro de extinción. La pérdida de estas especies aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos como malaria y dengue. Veamos. Las ranas, las salamandras y los cecilios viven una carrera contrarreloj por sobrevivir. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el 41% de los anfibios en todo el mundo está en riesgo de extinguirse. El fenómeno se detectó a nivel mundial desde la década de los 80s y 90s y en las últimas 2 décadas se hizo más grave. En el 2008, la ONG Save the Frogs promovió la creación del Día Mundial para la Conservación de los Anfibios. El caso de los anfibios es tan grave que algunos biólogos y especialistas hablan de que estaríamos presenciando la 6ª extinción masiva en la historia de la Tierra. Sin embargo, los investigadores enfrentan un reto. Hay una gran cantidad de especies de las que no se tiene información. Están en peligro, están ya extintas, se pueden conservar. La comunidad científica no lo sabe. Pero de lo que sí está segura es que de desaparecer los anfibios, el ecosistema cambiaría radicalmente. Los científicos investigan un hongo conocido como quitridio, que infecta la piel de la rana y la ahoga hasta matarla de un paro cardíaco. Está en todos los continentes, está en Australia, está en África, está en Sudamérica, está en Centroamérica. Roberto Brenes ha estudiado muy de cerca el hongo en América. El hongo es bien dramático. Cuando llega, todas las ranas se enferman y la mayoría se mueren. Antes de llegar el hongo y cuando llegó el hongo, y es como día y noche, blanco y negro. Cuando el hongo está ahí, todos se mueren, todo. En los Andes, el ataque del hongo ha sido catastrófico, pero la acción del ser humano también juega un papel clave. Cambio climático, enfermedades como el hongo BD, el quitridio, que afecta la piel de las ranas, la deforestación, uso de pesticidas, pérdida de hábitat, todo eso puede influir en que los anfibios disminuyan sus poblaciones o desaparezcan por entero en un sitio.
Casi un 33% de las especies de anfibios están en América y son clave para controlar enfermedades como el dengue y la malaria. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán muy graves y entonces ya no habrá nada que hacer. Momento de un nuevo corte comercial, pero al volver, el director de una escuela se llevó el susto de su vida cuando se encontró con un oso en el contenedor de basura. ¿En dónde ocurrió? Se lo contamos al volver de esta pausa. Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. En Estados Unidos, al menos 6 personas murieron luego de que una tormenta de arena causara que entre 40 y 60 autos chocaran a lo largo de una carretera principal en el centro de Illinois. El accidente múltiple dejó además 30 heridos, quienes fueron trasladados a varios hospitales del área. Al menos 12.000 remolques se incendiaron en los choques. La carretera permaneció varias horas cerrada. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, saludó la valentía del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien participó en la conferencia de Washington sobre las Américas tras ser expulsado de Colombia hace pocos días, viéndose obligado a refugiarse en Estados Unidos. Almagro destacó la labor del dirigente opositor al enfrentarse a la dictadura de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y aprovechó además para destacar los desafíos a los que Guaidó se tuvo que someter mientras luchó por la restauración de la democracia en ese país. En Estados Unidos, el director de una escuela de Virginia Occidental vivió el susto de su vida cuando se cruzó inesperadamente con un oso en el patio de la institución educativa. El hombre ya se había dado cuenta de que había un oso deambulando por la zona y decidió cerrar el contenedor de basura como medida de precaución. Pero poco después, cuando fue a abrirlo, el oso que había estado allí encerrado saltó inmediatamente. Asustados, tanto el hombre como el animal huyeron en direcciones opuestas. El distrito envió trabajadores para modificar las cerraduras del contenedor de basura con la esperanza de evitar otro susto de oso en el futuro. Una mujer de nacionalidad venezolana que registraba antecedentes penales fue encontrada sin vida en la vía a la parroquia 10 de agosto en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Entre la maleza, a un lado de la vía se podía divisar el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino que tenía laceraciones en el rostro, el cual habría recibido varios impactos de bala. Según los moradores, la noche anterior se escucharon detonaciones de arma de fuego. A esta persona le victiman mediante un arma de fuego. La motocicleta en la que se habría estado movilizando la víctima quedó en el piso con el faro y el guardafangos roto, como si hubiera tratado de escapar sin cumplir con su objetivo. Es un venezolano de 24 años de edad. También tiene antecedentes delictivos por receptación, robo y robo a mano armada. Vecinos del barrio Villas del Sol, preocupados, manifestaron que era la primera vez que en este sector del cantón Lago Agrio ocurrían este tipo de hechos violentos y solicitaron más patrullajes en esta zona que es muy concurrida por ciclistas. Informó Emilio Albán Sánchez. Atentos con las siguientes imágenes. 2 sospechosos fueron capturados y golpeados por un grupo de personas en Quito. La ampliación de esta noticia al volver de esta pausa comercial. Quédese con nosotros. 2 sospechosos fueron capturados y golpeados por un grupo de personas en Quito. Los sujetos circulaban en un auto que presuntamente habían robado a un taxista que contactaron a través de una plataforma digital. Estos 2 angelitos del mal recibieron unas cuantas caricias por los amigos, compañeros y quienes se sumaron a la búsqueda de un taxi informal que fue robado. Los encontraron por el sector de Chillogallo y palo terapia con ellos
para ver si enderezan sus pasos. La ciudadanía pues se encuentra ya en un nivel de alteración. Golpearon a estos individuos y bueno, la Policía Nacional más bien tuvo que evitar que llegue a mayores. Al dueño lo golpearon y lo dejaron abandonado en el sector del Cumandé y se fueron en vehículo ajeno. Cuando logró zafarse las manos salió en busca de ayuda, avisó al ECU 911 y todos en busca del auto blanco. Realizaba actividades de taxista a través de una aplicación, de celular, la misma que había recibido una carrera en el sector de la Michelena hacia el centro histórico. Los pillos del carro le quitaron las placas, seguramente para evitar ser identificados y no dejar rastro por donde circulaban. Los dos amigos de 22 y 23 años de edad son ecuatorianos, pero no registran antecedentes. La policía presume que tenían un encargo por cumplir. Son bandas que utilizan estos vehículos para realizar otro tipo de atracos y posterior dejan abandonados estos vehículos. En esta oportunidad los pillos corrieron con suerte. La policía era parte del operativo de búsqueda y llegó al sitio en cuestión de minutos y evitó que los supuestos delincuentes sean linchados. Se la sacaron barata, salieron con unos cuantos golpes y rasguños. Específicamente fue el robo del vehículo. Si hablamos en su argot, vacilaron Carrageno por poco tiempo y se salvaron de una tremenda paliza. En Quito informó Iván Casamen. En una acción inmediata, la policía detuvo a 2 presuntos delincuentes que asaltaban un bus urbano en Quevedo, provincia de Los Ríos. Sin embargo, pocos momentos después fueron liberados por falta de denuncias. Saltó directo a los brazos de la ley. En su intento de huida, un presunto delincuente brincó por la ventana de este bus urbano, pero fue atrapado por un policía que notó lo que estaba sucediendo y actuó de inmediato, neutralizando al sospechoso. Instantes después, otro uniformado detuvo al cómplice del asalto. Mediante accionar policial efectivo, se logró la aprehensión de dos presuntos infractores de la ley. Habían sido causa de robo, recuperando los inicios sustraídos de la víctima. Este evento se registró el pasado domingo e increíblemente estas 2 personas que presuntamente se dedicarían al asalto de buses, manteniendo en zozobra a los pasajeros de barrios populares en Quevedo, quedaron en libertad. Hago un llamado de concientización a la ciudadanía en general, para que denuncien estos delitos y así conseguir las sanciones respectivas para estos infractores de la ley. En otro video también registrado en cámaras, se observa la acción oportuna, esta vez de los militares que neutralizaron a una persona que acababa de cometer un asalto con arma blanca. Fue sometido mientras era señalado por la víctima. Durante el presente estado de excepción, en Los Ríos, se registraron 886 operaciones militares y se entregaron a las autoridades 65 personas aprehendidas y decomisado 2 granadas y 67 armas de fuego, informó Martín Soto. Un hombre que registraba amplio historial delictivo fue asesinado a tiros en una zona comercial de Puyo, en Pastaza. El crimen fue perpetrado delante de varias personas, una de las cuales resultó herida en una de sus piernas. Es el momento en que varios ciudadanos que se encontraban en el sector del mercado Mariscal, en pleno centro comercial de Puyo, ayudaban a una persona que terminaba de ser atacada a tiros y que quedó gravemente herida. Lo trasladaron a una camioneta de alquiler para llevarlo a la unidad de emergencias del Hospital General Puyo, donde, por el estado crítico que presentaba, falleció. Sí, lamentablemente este hecho violento, en el cual al comienzo de la información existían 2 personas heridas. Una vez ya acá en el hospital, una de ellas falleció. La víctima, identificada como Livio S., registra un largo historial delictivo, particularmente relacionado con el tráfico y tenencia de drogas. En noviembre del año anterior quedó herido en un tiroteo registrado en el sector del cementerio municipal, en la salida de Puyo a Macas. De lo que se tiene información son 10 antecedentes, entre ellos está por drogas, también está por delincuencia organizada, por hurto y otros más.
En este mismo suceso, otra persona que transitaba por el lugar recibió el impacto de una bala en una de sus piernas. Se trata de una víctima colateral y fue internada en el mismo Hospital Puyo. Para el jefe policial, este acontecimiento tendría relación con el tema drogas y la disputa de territorios entre grupos delictivos que se ha agudizado en los últimos tiempos en esta provincia, dejando a su paso una estela de violencia y muerte, informó Edwin Fernández. 3 extranjeros fueron detenidos acusados de extorsionar a dueños de locales comerciales en el sector de La Marín, en Quito. Según la policía, ofrecían préstamos que terminaban en cobros ilegales, pues continuaban exigiendo pagos después de que la deuda había sido cancelada. Les encontraron decenas de tarjetas, las cuales repartían a los propietarios de los negocios ubicados en el sector de La Marín. El dueño que caía en sus garras sería un eterno deudor, nunca terminaba de cancelar a pesar de cumplir a tiempo con el pago. Buscaban cualquier método para seguir amenazando y cobrando. Cuando no le encontraban a mi hija, me pedían a mí y decían que como yo tengo 2 locales, decían que los locales se van a llevar, que se van a ir a mi casa, que nos van a todito a llevarse de la casa. Claro, tenían su manera de seguir sacando dinero, un círculo informal e ilegal, complicado de salir al no acceder a sus exigencias. Las amenazas eran frecuentes. Tengo una nietita que es pequeñita, decían que a mi nieta también le van a secuestrar. Tengo un hijo de 20 años que a mi hijo le van a matar. Para la policía es una forma de extorsión, a pesar que la persona cumplió con los tiempos de pago, tanto del capital e interés. Según los números de los prestamistas ilegales, la deuda seguía y el pago diario debía continuar. Fungen con el hecho de ser prestamistas, pero lo único que hacen es extorsionar a los ciudadanos que acceden a este tipo de dinero, de esta forma, esta modalidad. Claro, eran especialistas en amenazar, utilizaban motocicletas en su movilización y las visitas a los negocios que se resistían a seguir cancelando una deuda inexistente era constante. Que si no tienen dinero, inmediatamente les retiran cualquier objeto valioso y sigue aumentando la deuda. Buscaban sembrar miedo y temor entre los dueños de los negocios, una modalidad que tiene fuerte presencia en diferentes sectores del distrito metropolitano de Quito. Una vez que ellos tenían obviamente ya esta relación con los comerciantes, comenzaban a extorsionar y a pedir dinero extra, aparte del que ellos estaban proporcionando como chulco. Los 3 colombianos estaban de lo más tranquilos, esposados y con la policía respirándoles en la nuca. Se reían de todos y de todo. En Quito informó Iván Gazamen. En otras noticias, les informamos que 48 horas se estima rehabilitar el tramo afectado por un socavón provocado por la fuerza de las lluvias en el kilómetro 22 de la vía a la costa en el ingreso a Casas Viejas en Guayaquil. Maquinaria pesada trabaja en el sector para habilitar una carretera alterna. Como parte de los estragos del fuerte temporal, se desbordó el pasado lunes el río Aneta, provocando un socavón que dejó incomunicados a los habitantes de la comuna Casas Viejas. Ante la falta de atención inmediata por parte de las autoridades, la mañana de este martes decidieron cerrar el kilómetro 22 de la vía a la costa, que es el ingreso a su localidad. Nosotros estamos aislados allá toda la familia y necesitamos pasar alimentos, los niños necesitan venir al colegio, a las escuelas, no tenemos agua potable y estamos en una situación que ya la gente, como usted se da cuenta, ya se molestó la gente, entonces nadie nos hace caso, entonces tenemos que tomar esta medida. El congestionamiento vehicular afectó a quienes nada tenían que ver con la problemática, los que utilizan la vía a la costa para llegar a sus viviendas o trabajos. Sin embargo, los manifestantes resaltaban que su protesta era justa. Los transportistas nos entiendan que no es un capricho, es una necesidad, tampoco es un anhelo, es una necesidad y una responsabilidad de las autoridades. Horas después, personal de la prefectura del Guayas llegó con maquinaria pesada para intervenir la vía. Colocar unos ductos cajones de 3x3 que van a facilitar el pase del cauce del río Atena. Funcionarían los ductos cajones como puente prácticamente. Es una solución, esperemos que definitiva. Si no, realmente los estudios correspondientes definirán si se necesitará un puente o provisional. Pues. Estiman aperturar un paso provisional en un lapso de 48 horas, informó Maite Morán.
Así concluimos, queridos amigos. Será hasta el día de mañana. Por ahora los dejamos en la mejor compañía, como siempre, por supuesto, con José Alberto Monestina. José, qué placer saludarte. Buenas noches. Buenas noches.